Queridos hermanos, tengan hoy muy buenos días, que este sea un lindo día para todos ustedes. Le doy la bienvenida en nombre del Consejo Ministerial a este culto maravilloso que podemos escuchar todos los días domingo por este medio. Gracias a Dios porque tú nos proporcionas esta forma de poder comunicarnos y estar juntos. Voy a compartir una palabra con ustedes que es de la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Y dice que en el capítulo 3, versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Hermanos, vamos a orar, inclinemos nuestros rostros para agradecer al Señor. Señor Jesús, gracias te doy porque hoy día nos podemos reunir una vez más junto a ti. Gracias te doy, Señor, porque tú has mejorado esta pandemia un poco. Que siga así, Señor. Tú has puesto tu mano sanadora sobre muchas personas, Señor, y te damos infinitas gracias por eso. Te pido por todos y cada uno de los hermanos que están en este momento reunidos en este culto, para que tú los bendigas, para que tú los cubras, Señor, para que tú los mantengas sanos, Señor, para que estemos unidos junto a ti, para que permanezcamos unidos en nuestra iglesia y que pronto podamos hacer un culto presencial, Señor, y podamos estar juntos una vez más. Gracias te doy también por nuestro pastor y te pido mucha bendición para él y su familia, y te pido que bendigas nuevamente a cada uno de mis hermanos, Señor, y que pongas paz en este mundo, Señor, pongas paz en nuestro país, Señor, por tantas cosas que están sucediendo que no podemos entender, Señor. Por eso te pido que tú nos ayudes, Señor, nos pongas claridad en nuestras mentes, que pongas tu mano sanadora sobre cada corazón, Señor, que está en dificultad, en conflicto, que a lo mejor esté equivocado o a lo mejor no, que la lucha no sea con sangre, Señor, sino de paz. Vienen cosas difíciles en nuestro país, Señor, en el sur. Cubre, Señor, a cada una de las personas para que nada malo les alcance. Te pido por nuestra iglesia y te doy gracias primero, Señor, por nuestro templo, que los hemos podido ir arreglando, Señor, ir haciendo las cosas que tanta falta le hacían para poder recibir un pastor en nuestra iglesia nuevamente. Señor, bendice este culto, pon atentos nuestros oídos, Señor, y nuestros corazones para que esta palabra, Señor, sea escuchada, atesorada, Señor, y luego compartida. Te doy gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que tengan un buen domingo. Un abrazo a cada uno. Santo, santo, santo. Qué hermoso himno, queridos hermanos. La gloria de tu nombre. Santo, santo, santo. Te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Es un hermoso himno, queridos hermanos, que vamos a interpretar
y piense en nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Dios Creador de todo, del cielo, la tierra, del mar, el Dios que nos ama. Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío, glorias te dará. Santo, 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 te adoro. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por nadie imposible sea tu gloria contemplar. Santo tú eres solo y nada a tu lado, en poder perfecto, pureza y claridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Una mañana que tenemos para alabar al Señor, glorificar su nombre y también de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 16. Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 16. La vamos a leer en la versión NBI, nueva versión internacional. Así que para que usted la pueda buscar también ahí en sus dispositivos. Y por supuesto damos lectura en el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Versículo 14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz, versículo 16,
hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Oremos al Señor para poder compartir el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Padre, queremos darte gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque podemos como iglesia alabarte, cantar y poder también escuchar el mensaje de tu palabra. Rogamos tu bendición, rogamos que en esta mañana tu Espíritu Santo nos acompañe para poder compartir un mensaje tan relevante como es este llamado que hay en el Sermón del Monte para nosotros los creyentes y por supuesto para poder crecer, caminar adecuadamente como iglesia en estos tiempos también tan difíciles que vivimos. Te pido en el nombre de Jesús una bendición por mis hermanos que están en sus hogares, que escuchan este sermón, para que tu gracia les sostenga. Rogamos la obra de tu Espíritu Santo entre nosotros para que esa obra también nos guíe, nos dirija, nos acompañe en este tiempo de reflexión y en compartir tu palabra. Gracias, Padre amado, te damos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, la palabra del Señor en esta mañana es una palabra desafiante. Quiero contarles un poquito antes de poder iniciar la exposición de este sermón. Primero contarles que surge como desafío desde el estudio de las parábolas de Jesús que hemos tenido los días lunes. La verdad que para todos nosotros, especialmente para mí como profesor y también para la clase, el día lunes hemos estudiado esta parábola y me hace mucho sentido compartirla con la iglesia en esta mañana, porque hemos sido desafiados con los líderes el día lunes, con nuestros hermanos de la iglesia, pero por supuesto hemos sido desafiados también para poder seguir adelante y poder realizar la obra que Jesucristo ha querido que nosotros realicemos. Pero ¿desde dónde la podemos realizar? Por eso quiero compartir un poco esta enseñanza y quizás para algunos que ya estuvieron en la clase será recordar la clase, un repaso, pero para otros también será encontrarse con un texto bíblico desafiante de la palabra del Señor. El título de mi sermón que hoy quiero compartir es una pregunta que me parece pertinente que la podamos hacer en estos tiempos. ¿Cómo nos considera Jesús a cada uno de nosotros? ¿Cómo consideraba Jesús a sus discípulos en los tiempos en que les enseñaba? Pero ¿cómo nos considera hoy Jesús a nosotros? ¿Cómo nos mira? ¿Cómo nos ve Jesús a nosotros hoy en el siglo XXI, en los tiempos que estamos viviendo? ¿Cómo Él nos observa? ¿Cómo Él nos tiene nos aprecia, ¿cierto? Desde ese día en que enseña esta palabra que encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Esa pregunta me gustaría que pudiéramos nosotros hoy día tenerla ahí en nuestra mente para responderla, porque me parece que estos pasajes nos van a desafiar a poder entender mejor la palabra del Señor. Entonces, en primer lugar, el texto bíblico parte con una afirmación, con una verdad que no podemos olvidar. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Esta es la declaración que Jesús va a hacer respecto a sus discípulos. Este pasaje que hemos leído está en el marco de el Sermón del Monte, conocido como el Sermón del Monte. Un momento donde, como era la costumbre también en aquellos tiempos, Jesús se sentó en el monte para poder entregar sus enseñanzas a sus discípulos. ¿Qué significa esto? Que asume la posición de maestro sentado, pero también sus discípulos se acercan a él y se sientan a los pies de Jesús para escuchar las enseñanzas que su maestro iba a entregar. Enseñanzas que un rabino, un maestro entregaba, pero que iban a ser relevantes porque
Estas enseñanzas del Maestro marcarían la vida de sus discípulos. Hay que recordar que en aquellos tiempos un maestro que se sentaba a enseñar y sus discípulos que se sentaban a los pies de su maestro, justamente era para recibir algo que marcaría sus vidas y que en el transcurso de su vida como discípulos las colocarían en práctica. Por lo tanto, la figura es que ahí están los discípulos a los pies del maestro, y por lo tanto nosotros a partir de este pasaje también, voy a decirlo así, también asumamos la posición de discípulos que nos sentamos a los pies del maestro para escuchar esta gran verdad que Jesús va a mostrar, va a revelar a sus discípulos cuando les dice: ustedes son la sal de la tierra. Es muy importante esto tenerlo en cuenta. Fíjese que acá lo que se está usando en esta expresión, ustedes son la sal de la tierra, es una expresión que es una expresión que encierra un momento presente, no es un momento que se va a dar en el futuro. Es un verbo que en griego se conoce como el verbo eimi, que tiene que ver con esta idea de la existencia. Yo existo, yo soy ahora, estoy siendo ahora. Es un verbo que se traduce así: ustedes están siendo ahora, de aquí en adelante, no mañana, no en el futuro. No es algo que tenga que ver con que se están preparando para hacer la sal, sino que es una declaración de Jesús, de reconocimiento. Es una declaración de Jesucristo, de decirle a los discípulos: ustedes están siendo ahora, ya en este momento, sal de la tierra. Están siendo sal de la tierra. A Jesús le interesa que esta idea le quede claro en los discípulos, que quede muy claro a los discípulos, no solo los que están sentados a los pies del monte, los que están escuchando, sino a los que somos ahora los discípulos en el siglo XXI, sentados a los pies de Jesús. Sentados a los pies de Jesús para escuchar estas palabras que resuenan desde el primer siglo, pero que tienen un eco profundo para nosotros hoy. Ustedes hoy están siendo sal de la tierra, no mañana, no pasado mañana, no en el futuro, hoy. Hoy ustedes son la sal de la tierra. Esta afirmación calaría profundamente en los corazones de sus discípulos, porque la sal de la tierra es una afirmación potente que le otorga a aquellos discípulos en aquellos tiempos del siglo I un privilegio que solo podían tener aquellos que se sentaban a los pies del maestro, del discípulo. Es un privilegio, es una asignación que se le otorga a aquellos que han decidido seguir a Jesús. Ustedes, como seguidores de Jesucristo, son hoy y están siendo hoy sal de la tierra. Esto es relevante, muy importante, porque nos guste o no nos guste, para bien o para mal, nosotros somos, hoy día, tenemos que asumir que somos de alguna manera para Jesucristo importante, porque somos sal para dar sabor a la tierra, a aquellos que están a nuestro alrededor. Es importante, hermanos queridos, no perder de vista esto. Es lo que Jesús hace en el Sermón del Monte, es otorgarle una importancia a los discípulos bastante especial. Por eso la Biblia y la Escritura en Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que Dios nos ha colocado como hijos para llevar sabor a la sociedad en la que nos movemos. Y usa el ejemplo de la sal. La sal que en el primer siglo tiene una gran importancia para los oyentes, que es comprendida por aquellos que están escuchando, asociada porque la sal tenía varias funciones en el siglo I. Primero, preservar los alimentos como el pescado, como la carne, etc. Pero
era importante también porque se consideraba un acto importante cuando se cerraban acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales se sellaban echando sal como un pacto y como también fidelidad a ese pacto, lo que era inviolable para que se cumplieran los acuerdos que tenían. Es como lo hacíamos antiguamente cuando uno se daba la mano y cerraba un acuerdo o le daba la mano a otra persona la cual era confiable. No sé si en estos tiempos se dará, pero antiguamente era así. Uno daba la mano, hoy día todavía existen lugares en el sur de Chile donde uno da la mano y se respetan los acuerdos. Bueno, la sal también se usaba para sellar pactos comerciales inviolables, pactos comerciales que permitían sellar un pacto y de esa manera entre los que hacían este convenio, este pacto, sabía que eso se iba a respetar hasta el final. También la sal se usaba para cosas domésticas, para darle sabor a las comidas, para que las comidas tuvieran el sabor adecuado. Por lo tanto, también la sal, es importante recordar que la sal tiene una connotación que debe aplicarse de manera justa y precisa en el alimento, porque si se le echa mucha sal, queda demasiado salada. Si se echa poca sal, es muy probable que quede desabrida. Por lo tanto, metafóricamente la sal tiene una relevancia. Incluso algunos autores han sostenido que el impuesto que se pagaba a la sal en aquellos tiempos era tan alto que la sal tenía un valor incalculable. Por lo tanto, metafóricamente nos vamos a encontrar en reiteradas ocasiones que en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento se usa la sal, este símbolo de la sal, para explicar varias cosas referentes a las conductas, a las palabras, a lo que debe ser el comportamiento de aquel que sirve a un Dios y a un Señor. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, él usa esta idea de la sal y dice que sean tus palabras, sean sazonadas con sal. Y eso significa que nuestras palabras deben tener un sentido adecuado, deben decir lo correcto y por supuesto deben evitar cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de ofensa y deben agradar a los oídos de aquellos que nos escuchan. Qué interesante es esto. La sal, por eso cuando el Jesucristo dice, ustedes son la sal de la tierra, el apóstol Pablo la va a usar posteriormente para decir que tus palabras sean sazonadas con sal. Eso significa que debemos de alguna manera entender que estas palabras deben tener un sabor especial a los oídos de los oyentes de las personas. Por eso debemos evitar el griterío, las ofensas, las palabras destempladas, incluso aquella violencia que fluye de nuestros labios, porque de lo contrario no serán palabras sazonadas con sal. Evidentemente, el apóstol Pablo nos está llamando a que estas palabras puedan ser agradables a los oídos de aquellos que nos escuchan también. Pero si tuviéramos que de alguna manera entender estas palabras de Jesús, cuando Jesús sostiene, ustedes son la sal de la tierra, está estableciendo que los discípulos de aquel momento, como nosotros hoy día, como creyentes, también somos desafiados a vivir en medio de una sociedad que necesita ser por lo menos acompañada desde la vida cristiana de manera adecuada. Por lo tanto, no nos podemos marginar, no nos podemos alejar de un mundo que necesita la sal dentro de su forma de vida. Necesita la sal para poder también darle sabor a todos los aspectos de la vida. Eso significa que el creyente, el cristiano, no ha sido declarado en términos desde la palabra de Jesús, sal de la tierra, solo para vivir encerrado en un templo, sino que ha sido declarado como sal de la tierra, no para mañana, no para el futuro, sino hoy. Están siendo sal de la tierra hoy para llevar a la sociedad
un sabor distinto, darle a la sociedad un sabor distinto. Las palabras de Jesús son potentes, ustedes son la sal de la tierra. Esto quizás dentro de la mente de aquellos que escuchan estas parábolas es algo comprensible, porque la sal, como es relevante, requiere que se pueda también, que requieran que los discípulos la puedan entender y comprender. Se están considerando valiosos por un lado e importantes y relevantes para la sociedad. En medio del caos político romano, en medio del caos religioso que existe también, este caos religioso que involucra el agobio de las leyes, el agobio de las normas, el agobio que existe desde el poder, no solo político, sino religioso, traerá consigo a la población, a la ciudadanía, traerá dolor, traerá injusticias, traerá, por supuesto, también provocará, ¿cierto?, un desaliento en medio de la ciudadanía, porque justamente la religiosidad y el poder político que está instalado solamente lo que trae es pobreza, injusticia y dolor para aquellos que viven en el siglo I. Pero Jesús va a establecer a partir de estas palabras que sus discípulos son los encargados de cambiar esa realidad llevando una buena noticia. Por eso son la sal de la tierra. Por eso son la sal de la tierra. Tienen que llevar esa buena noticia, y esa nueva noticia debe ser una noticia sabrosa. Sabrosa a la sociedad, a los oyentes, que va a traer esperanza, que traerá alivio, que traerá, por supuesto, esperanza para todos aquellos que están agobiados por esta opresión religiosa y política. Entonces los discípulos se sentirán importantes en aquel momento porque son la sal de la tierra, no serán. Este es un verbo que no se utiliza en términos del futuro, se utiliza en términos del presente, del hoy. Yo existo para ser sal de la tierra. Esos discípulos existieron para ser sal de la tierra, y hoy nosotros existimos con un propósito para ser sal de la tierra, de tal manera que nuestra sociedad, nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestras relaciones con nuestros hijos, nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones con aquellos con los cuales trabajamos, con aquellos que vivimos, serán relaciones basadas en esto que el Señor nos ha enviado a realizar, no mañana, sino hoy, a comportarnos como la sal que da sabor a nuestras relaciones interpersonales, a nuestra vida cristiana, a nuestra relación como iglesia, en nuestra iglesia. En todos los ámbitos de la vida somos sal de la tierra. Por lo tanto, es imposible que se pueda concebir una sociedad, una casa, un hogar, una iglesia sin la sal que le dé sabor a este funcionamiento que tenemos. Hermanos queridos, no tenemos que perder de vista. El Señor Jesucristo no nos está enviando a ser líderes, pastores, y aunque cada uno tiene sus roles y tiene sus funciones dentro del cuerpo de Cristo, no estamos siendo llamados a hacer algo importante como el mundo lo entiende, estos liderazgos, ¿cierto? O estos líderes que se han levantado para sentir que son los únicos que tienen la verdad. No, Jesucristo dice, ustedes no son líderes, no son caudillos, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son personas que deberán llevar sabor a la tierra y deberán llevar la sal, esa sal que traerá, por supuesto, el consuelo, el alivio del agobio, del cansancio, traerá esperanza para aquellos que estén realmente agotados. Entonces, miren la importancia de lo primero que hemos estudiado. Somos la sal de la tierra y esta sal no puede perder su sabor. Entonces surge la pregunta, ¿se puede perder el sabor de la sal? Es probable que no. Es probable que no, que sea imposible perder el sabor de la sal. Pero el detalle está aquí, está marcado en esto.
Solo tenemos que tener cuidado con esto, que la sal, como dice el versículo de la palabra del Señor, si la sal se desvaneciere y perdiere su sabor, entonces no sirve para nada. Es muy probable que a lo mejor nosotros, siendo sal de la tierra, no estemos cumpliendo con el mandato del Señor, que incluso estemos pensando que de aquí a un par de meses o de aquí a un par de años seremos sal de la tierra. No, el llamado es hacer hoy sal de la tierra. ¿Qué significa eso? Que debemos tener cuidado en nuestras propias vidas, debemos tener cuidado como iglesia de perder lo que significa ser sal de la tierra, porque podemos llegar a ser cualquier otra cosa y menos sal de la tierra. Podemos ser violentos desde el Evangelio, podemos ser violentos en nuestros matrimonios, podemos ser violentos en nuestro trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el llamado del Señor es que no perdamos esto que es tan importante, que Dios nos ha llamado a hacer hoy como cosa importante, sal de la tierra, para llevar a otros el sabor adecuado. Entonces el detalle es cuidar que no perdamos esto, que si la sal se desvaneciere, ya perderá su sabor. Entonces esta sal no servirá de nada. Por lo tanto, nos lleva a una evaluación. ¿Cómo estamos siendo sal hoy día? Si realmente estamos siendo sal para otros. Esto más o menos tenemos que considerarlo también como algo que Jesús está colocando como una exageración. ¿Por qué? Porque es difícil que la sal pierda su sabor. Sin embargo, es el llamado a cuidar también de nuestras propias vidas, a no perder esta idea de ser sal. Porque cuando la sal se desvanece y pierde su sabor, Jesús dice, solo servirá para ser pisoteada por los seres humanos. Entonces, ustedes hoy deben ser sal de la tierra. Pero y esto es muy interesante. No dice cuando sean perfectos, no dice cuando tengan virtudes. Él va a decir, Jesús, ustedes con sus defectos, con sus virtudes, con todas aquellas cosas que pueden uno considerar que no somos los mejores, Jesucristo sigue confiando en que nosotros seremos sal de la tierra. Dios no elige a los perfectos para ser sal de la tierra. Jesucristo ha elegido hombres imperfectos para que puedan llevar sabor a una sociedad que está cansada y agobiada. Con defectos y virtudes, nuestro desafío y nuestra responsabilidad es ser sal de la tierra. Es un privilegio, hermanos amados, que esos discípulos en aquel momento fueran llamados a ser sal de la tierra. Pero es un privilegio para nosotros, no solo ser hijos de Dios, sino ser sal de la tierra, que nos llama también a asumir una responsabilidad importante, a tener el cuidado de nuestra vida espiritual para que podamos cumplir con este rol tan relevante, tan importante de llevar a nuestra sociedad y llevar a nuestro medio, a nuestra familia, a nuestro hogar y cumplir esta labor que somos llamados a llevar, la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. No seremos, somos hoy. Estamos siendo hoy. Es un verbo que implica un presente, no implica un futuro, sino que es un verbo presente con una condición que se va extendiendo en nuestra vida diaria, en nuestro caminar, porque somos sal hoy, seremos sal mañana y seguiremos siendo sal porque es el llamado del Señor. Por lo tanto, el llamado del Señor es no perder esta idea de que somos relevantes para la sociedad, somos relevantes para nuestros hogares y somos relevantes en todos los ámbitos de la vida para darle sabor a los lugares donde nosotros nos movemos, donde nosotros participamos. En segundo lugar, dice la Escritura en el versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Y aquí encontramos nuevamente algo muy relevante. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son también hoy, presente, la luz del mundo. No serán mañana, son hoy. Hoy son la luz del mundo.
De nuevo encontramos una declaración potente de Jesús. Nosotros debemos ser la luz del mundo. Por lo tanto, si somos la luz del mundo, la parábola nos va a decir que es imposible. Así como es imposible que la sal pierda su sabor, es imposible que la luz que tenemos la podamos ocultar en un cajón o debajo de un cajón. Es imposible esconder la luz, como sería imposible que una ciudad que está sentada en una colina se deje de ver, se pierda de vista. Es imposible que una ciudad en una colina se pierda de vista. Todo lo contrario, de todos los lugares se verá, porque está en una colina. Es absurdo pensar que esa luz que Cristo nos ha enviado a mostrar, que Cristo nos ha enviado a comunicar, esa luz es relevante para iluminar no solamente nuestro hogar, nuestra familia, sino a toda una sociedad que necesita la luz de Jesucristo. Su luminosidad no se puede esconder. No podemos esconder esta luz que Jesucristo nos da. Por eso el versículo 16 y el versículo 14 están muy conectados. Ustedes son la luz del mundo. Hoy son la luz del mundo. Son importantes para esta sociedad. La sociedad no puede vivir sin la sal y no puede vivir sin la luz. La sociedad de aquel tiempo, del siglo I, pero la sociedad actual no puede vivir sin esa luz y sin esa sal que es necesaria para darle tanto sabor como para iluminar la vida de esta sociedad. Ese es, hermanos queridos, un llamado potente para nuestras vidas hoy día. Recuerde que estamos sentados nosotros también a los pies de Jesucristo, escuchando esta enseñanza. Y Jesucristo nos dice, tú eres la sal de la tierra y la luz del mundo. No mañana, no pasado mañana, no en el futuro. Hoy es una declaración potente de que existimos para ser sal y luz. Estamos siendo la sal y la luz de la tierra. En tercer lugar, quisiera mencionar que la luz y la sal tienen consecuencias que se van a mostrar en algo que para nosotros debemos hoy día recuperar. Fíjese lo que dice el versículo 16. Dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Repito el versículo 16 como tercer punto. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. El propósito de la luz, el propósito de brillar, no es para que reconozcan en nosotros virtudes o cosas maravillosas, para que nos aplaudan o para que alguien nos reconozca como líderes, etcétera, etcétera. El propósito de la luz tiene un propósito maravilloso y especial. Hagan brillar su luz. Esa luz que Cristo nos mandó a mostrar al mundo. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes también son la luz del mundo. Están siendo la luz del mundo. No mañana, no pasado mañana, no en el futuro. Ustedes están siendo la luz del mundo hoy. Entonces, el versículo, y como tercer punto, el versículo 16. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos, la sociedad en la que nos movemos, la familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, para aquellos que están a nuestro alrededor, vean las buenas obras de ustedes. Y cuando vean las buenas obras de ustedes, alaben al Padre que está en los cielos. No para que nos aplaudan a nosotros, sino para que sean reconocidos, las obras que hacemos sean reconocidas como un acto de adoración al Padre. Me llama la atención esta conclusión de este versículo. ¿Por qué? Porque es interesante que una de las cosas que se le reconoce a Jesús en su ministerio es cuando Él realizaba las obras que, por supuesto, las hacía en el nombre de su Padre. De esa manera, Jesús dice
el Padre se glorifica en mí y Él ha mostrado las obras del Padre. Pero es muy interesante cómo le reconocen a aquellos que le escuchan y que le ven. Este hombre habla como un hombre que tiene autoridad, porque sus obras son reconocidas. Hermanos queridos, la luz que tenemos se tienen que reflejar en buenas obras. Las buenas obras no está ajeno a la vida del creyente. Cuando uno lee el libro de Santiago, uno tiene que entender que Santiago también nos desafía a que nuestra fe no puede ir sin ser acompañada de buenas obras. Esa es la luz. ¿Cómo se manifiesta la luz en el creyente hoy día? Ustedes son la luz del mundo. Se manifiesta en las buenas obras que realizamos. Buenas obras que realizamos en una sociedad que nos necesita, que está desorientada, que necesita la orientación de la sal y el sabor de la sal y la orientación de la luz, en una sociedad que necesita la presencia del cristianismo, no como una religión, sino como aquel representante de Cristo que lleva esperanza a las personas. ¿Cómo se manifiesta esa luz? Cuando dice, hagan brillar su luz. ¿Cómo lo hacemos brillar? A través de las buenas obras. La luz tiene que ver con buenas obras, hermanos queridos. Buenas obras que no se pueden ocultar, que no la podemos meter bajo un cajón, porque la luz no se puede tomar para guardarla debajo de un cajón. Todo lo contrario, dice él en la parábola, debe colocarse en la repisa, en el lugar correcto, para que alumbre toda la casa, alumbre todo el hogar. Entonces nuestra luz tiene que brillar. ¿Y cómo brilla nuestra luz? A través de nuestras buenas obras. Ustedes son la luz. Jesús dice, ustedes son la luz hoy, no mañana. No serán en el futuro. Hoy son la luz del mundo. Brillen, alumbre vuestra luz para que las buenas obras, este reflejo de la luz, las buenas obras, sean conocidas y el nombre del Señor sea glorificado. Fíjese qué interesante es esto. Cuando uno revisa el tema de la luz, uno tiene que hablar también del Antiguo Testamento. Ya me mencioné el Nuevo Testamento, cómo Pablo asocia el hablar, el comunicarnos con algo que nuestras palabras deben tener un sabor especial. Pero también el Antiguo Testamento habla de qué es lo que significa la luz, porque también hay una protesta del profeta en contra de la religiosidad de aquellos tiempos. Isaías capítulo 58, versículo 5 al 10. Isaías capítulo 58, versículo 5 al 10 dice lo siguiente: ¿acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de cenizas? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable del Señor? Versículo 6. El ayuno que he escogido, escuche bien esto de parte de lo que dice el profeta, pero palabra de Dios para el profeta. El ayuno que he escogido, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Versículo 8. Si así procedes, dice, mire lo que dice, tu luz despuntará como la aurora. Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Versículo 9. Llamarás, y el Señor responderá. Pedirás ayuda, y Él te dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, y si desechas el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos
y a saciar la necesidad la necesidad del desvalido. Entonces, dice la palabra, entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. Qué palabra más desafiante del profeta Isaías. Me gustaría repetir el versículo final, el versículo 10. Si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. Esta palabra que ilumina el camino de aquella sociedad del profeta Isaías no está centrada en la religiosidad, sino en llevar esperanza, alivio, justicia, llevar alimento al hambriento, ropa al desnudo, etcétera, etcétera. Cuando todo eso haga el pueblo de Israel, entonces dice la palabra, entonces brillará tu luz en las tinieblas y serás, ¿cierto? Y como el mediodía será tu noche. Ese es el desafío, hermanos queridos. Hermanos queridos, este es el desafío maravilloso de la Escritura. La palabra del Señor no nos dice que mañana seremos sal, que mañana seremos luz. Nos dice hoy ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Hoy ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Permítanme terminar con algunas conclusiones finales para cerrar nuestra reflexión. Lo primero que quisiera decir, nosotros somos esa comunidad de discípulos, de creyentes, de hijos del Señor, que está también sentado a los pies de Jesús, y que a nosotros esas palabras de Jesús en el primer siglo se replican como un eco potente para nosotros hoy día en el siglo XXI, y el Señor también nos dice, ustedes Ricardo, ustedes Juan, ustedes María, ustedes Carlos, ustedes con nombre y apellido, ustedes son hoy la luz, la sal de la tierra y la luz del mundo. Ustedes son importantes para el funcionamiento de sus familias, de sus hogares, de sus matrimonios, de la sociedad en donde se encuentran. Ustedes son importantes porque son la sal que lleva sabor y son la luz que ilumina el camino de aquellos que están desorientados, desamparados, angustiados, que están viviendo la injusticia, que están viviendo las desazones y los peligros que existen en este mundo. Por lo tanto, lo primero es esto, recordar, nosotros no podemos dejar de ser sal y luz en este tiempo para una sociedad que necesita de escuchar de Jesús. Esto es muy importante, hermanos queridos. Fíjense que hay una cita de un teólogo alemán, Bonhoeffer, que fue pastor en Alemania. Él dice, ¿qué es lo que el mundo espera de la iglesia? ¿Qué es lo que el mundo espera de la iglesia? Bonhoeffer dice que la iglesia se comporte como iglesia. En el fondo podríamos parafrasear esta palabra de Bonhoeffer y decir que el cristiano, que el discípulo de Jesús se comporte como sal y como luz en estos tiempos, donde la sociedad necesita que los discípulos de Jesús se comporten a la altura de un discípulo del Señor, que sean sal y que sean luz, que no tienen que perder su esencia. En el fondo se puede perder la esencia de ser creyentes, discípulos del Señor, cuando nos apartamos por caminos que no representan el Evangelio ni tampoco la buena noticia de Jesucristo. Por esencia somos sal, por esencia somos luz, porque no lo hemos ganado nosotros, sino que lo ganó Jesucristo, muriendo en la cruz, como pagó su sangre por nosotros para llamarnos hijos, y no solamente llamarnos hijos, sino para decirnos que somos nosotros hoy, que estamos siendo hoy, no mañana, siendo luz y sal de la tierra.
Lo que no debe pasar es que nos comportemos de manera distinta a la sal y de manera distinta a la luz. Que nos comportemos como las tinieblas y que por supuesto que nos comportemos distinto a la sal. Evidentemente perder nuestra esencia como hijos de Dios, perder nuestra esencia como luz y sal, porque es posible perder la esencia. ¿Y por qué Bonhoeffer menciona estas cosas? Porque cuando uno revisa la historia de Bonhoeffer, él está rodeado de iglesias y de pastores que se han perdido la esencia de ser iglesia. En sus altares están las banderas del nazismo, están las banderas de Hitler, que representan toda una ideología. Por supuesto que no es representativa de la luz de Cristo ni de la sal que debemos ser. No podemos ser iglesia apartados de la luz y sin dejar de ser o sin asumir que somos la sal. Los pastores de aquella época perdieron esa esencia y podríamos mencionar muchos más pastores en Estados Unidos y cristianos que compraban esclavos siendo creyentes, que golpeaban a los esclavos, los maltrataban, que barcos también de países protestantes llevaban esclavos para venderlos como cualquier producto a un ser humano para que lo compraran en otros países. Cuando la iglesia pierde su sabor, lo que hace es dar mal testimonio. Cuando perdemos el sabor, comunicamos algo que no es Jesucristo. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que asumir lo que Bonhoeffer dice, que conoció una iglesia también él, que perdió la esencia de ser iglesia, que instaló en su altar banderas del nazismo, que se inclinó bajo el gobierno de Hitler y por supuesto también bajo un gobierno que no solamente destruyó a miles de personas, sino que fue también una forma de vida, una ideología que destruyó a naciones. Hermanos queridos, tenemos que volver a recuperar nuestra esencia y no dejar de ser iglesia hoy, no dejar de ser creyentes, sal y luz de la tierra. Por eso el llamado es potente. Hoy día, si uno revisa nuestro país, hace poco tuvimos un plebiscito, y previo al plebiscito fue vergonzoso, por decirlo de alguna manera, vergonzoso ver cómo personas atribuyéndose la representatividad de los evangélicos en Chile salieron mostrando una tendencia política o una tendencia de votación e induciendo de manera desmedida, indecorosa, deshonesta por otro lado, motivando a los evangélicos a votar de una manera. Eso, hermano, es perder nuestra esencia. Nosotros no somos un partido político. Nunca seremos un partido político. No podemos los evangélicos abanderarnos con un partido político que represente al mundo político, porque cada vez que el pueblo de Dios se ha juntado al poder político de la época, en la historia, ha sido desastroso. Ha sido desastroso. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de no perder nuestra esencia. No somos partidos políticos, somos la sal hoy. La sal de la tierra. Ustedes están siendo hoy sal y luz del mundo. No para ser aplaudidos, no para ser reconocidos, sino para que podamos llevar alivio a una sociedad que no puede funcionar sin la presencia de los discípulos de Cristo, la sal y la luz. La sal y la luz, hermanos queridos, es el desafío de todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, a dormir, a descansar. La sal puede ser no muy atractiva, puede ser algo que en estos tiempos no tenga el mismo valor que en el siglo I. No será aplaudido usted por ser sal y luz. No será reconocido incluso por muchos. Para muchos puede que la sal y la luz, como discípulos de Cristo, provoque incomodidad a las personas que nos escuchan, incluso en medio de nuestras iglesias.
cuando hablamos de la palabra puede incomodar a otros, porque puede ser que esa sal y esa luz incomode a las personas. Eso significa que a veces para ser sal y luz tenemos que tomar nuestra cruz y cargar nuestra cruz y estar dispuestos también a recibir la crítica, a veces recibir la reprobación de otros, porque a veces la sal y la cruz la sal y la luz van a provocar reacciones que no siempre será el reconocimiento, pero tenemos que cargar nuestra cruz. El problema de fondo es que nosotros debemos modificar nuestra vida hoy, nuestra vida interior, nuestra espiritualidad. Si no estamos siendo sal y no estamos siendo luz, debemos volver a encontrarnos con el Cristo del monte, que el Cristo del monte ha puesto en nosotros un sello, ha puesto en nosotros un propósito, ha puesto en nosotros un sentido de vida para que podamos caminar hacia este mundo y esta sociedad, siendo lo que Él quiere que seamos, sal y luz para otros. Esto es muy relevante. Debemos ser sal para nuestros hijos, debemos ser luz para nuestras esposas, para nuestros matrimonios, para nuestros compañeros de trabajo, debemos ser sal en nuestra sociedad. El desafío es potente, es grande, sin embargo, es un privilegio que el Señor Jesucristo crea en nosotros que podemos llevar la sal y dar sabor a la sociedad y la luz que puede iluminar el camino de otros. Pregunto solamente, y tal como lo hice en la clase de parábolas, la hago para que podamos tenerlo en nuestra mente. ¿Habrá perdido su sabor la sal de la iglesia de Reñaca? ¿O los creyentes en la iglesia de Reñaca han perdido o han dejado de ser sal y luz en esta sociedad? ¿No hemos aferrado a un sistema y una estructura religiosa solamente para cumplir ese sistema religioso y mostrar que podemos seguir un sistema religioso? Hoy somos convocados, hermanos amados, en el Señor, desafiados. Y yo me siento privilegiado y usted debe sentirse privilegiado, que su Señor le esté diciendo: usted es la sal de la tierra, usted es la luz del mundo. Hoy somos convocados a sacar nuestra dignidad de sal, nuestra dignidad de luz, porque el Maestro así lo ha establecido. Él ha puesto un sello en nosotros para que llevemos a otros la buena noticia, y no una mala noticia, no malas noticias que traen un mal sabor a la vida de las personas, sino la buena noticia de que esta sal y esta luz pueden llevar esperanza a aquel hambriento, a aquel que se siente agobiado, a aquel que se siente cansado, a aquel que, por supuesto, en su vida familiar pareciera que las cosas no han funcionado. Ellos necesitan de nuestra sal, necesitan de nuestra luz, pero no nuestra luz, sino de aquel que es la luz que iluminó nuestra propia vida, que es Jesucristo nuestro Señor. Iluminemos nuestra sociedad oscura, iluminemos nuestros hogares si están ahí en la oscuridad, iluminemos nuestros matrimonios, iluminemos nuestra vida familiar con nuestra luz, con la luz que Cristo nos ha dado. ¿Cómo lo haremos? Como dice la Escritura: hagan brillar su luz con buenas obras, para que los que los vean glorifiquen al Señor. Oremos a nuestro Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Esperamos que esta palabra sea de gran bendición para nuestras vidas y rogamos que tu palabra, Señor, en esta mañana nos desafíe a caminar bajo la orientación y la guía de tu Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no perder nuestra esencia y ser sal y luz, para llevar a otros esperanza y para poder alumbrar, Señor, y dar sabor a una sociedad que necesita de nosotros como hijos tuyos, Señor. Gracias te damos. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Somos el pueblo de Dios. Esta alabanza, queridos hermanos,
habla de quién somos nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo escogido. Y llevaremos su gloria, dice, a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Cante junto con nosotros, queridos hermanos, esta hermosa alabanza. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Agradecemos al Señor, hermanos queridos, por las alabanzas que hemos escuchado en esta mañana. Agradecidos también de la palabra y del desafío que tenemos por delante. También queremos compartir con ustedes algunos avisos. Estamos terminando la Academia Bíblica. Ya estas semanas quedan 2 o 3 clases, pero ya estamos terminando, agradecidos del Señor porque hemos terminado un segundo semestre con alegría, con reflexión y también conmovidos por la palabra del Señor. Así que queremos que ustedes se animen para que podamos en los próximos meses y especialmente el próximo año
incorporarnos a la Academia Bíblica y ser desafiados para seguir estudiando cada día la palabra del Señor. Hoy día me quiero detener solamente en dos avisos importantes. El primer aviso tiene que ver con nuestra promesa de fe. Este es el mes de noviembre, en que a nivel nacional la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera recoge y ora para poder sostener a nuestros misioneros que están en distintas partes del mundo, como también acá en nuestro país. Se levantará a final del mes de noviembre la promesa de fe. Por lo tanto, los queremos invitar a que ustedes puedan también participar. Cualquier consulta, cualquier información que necesiten, pueden comunicarse con nuestra hermana Patricia, diaconisa de misiones, que les puede entregar toda la información de la promesa de fe. Pero oremos para que podamos durante este mes recoger la promesa de fe que ayuda en sostener a los misioneros que están en Chile como fuera de nuestro país. Así que ese es el primer aviso importante. Recuerden, orar y también ir pensando cómo participar de la promesa de fe para sostener a los misioneros que tenemos como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Chile. También el segundo aviso, y seguramente ustedes verán en pantalla los avances que hemos hecho en nuestra iglesia. Agradecidos del Señor porque Dios ha sido fiel. Hemos dado un paso de fe. Todo lo que estamos haciendo en la iglesia, reparaciones, estamos terminando la casa pastoral, estamos avanzando en los trabajos, todo ha sido por fe, porque creemos que el Señor va a proveer lo suficiente para poder ir avanzando en los trabajos de la iglesia. Por eso, nuestro segundo aviso más importante es que no deje de participar. En este mes de noviembre tenemos el desafío de nuestra acción de gracia, que recogeremos durante todo el mes de noviembre y el mes de diciembre, pero queremos avanzar. En noviembre y diciembre tenemos la oportunidad de aportar nuestra propia acción de gracia. Oremos al Señor para que lo que propongamos en el corazón podamos llevarlo también en acción de gracias al Señor. Con eso avanzaremos en los distintos trabajos que tenemos por delante, como por ejemplo la reparación del templo, que tenemos algunas reparaciones que hacer, y también avanzar en la casa pastoral, como ustedes han visto en las fotos que le hemos presentado. Por lo tanto, los invitamos a participar. Llegará el afiche de Acción de Gracias a sus correos y también a las distintas plataformas para que usted pueda ver la cuenta de la iglesia y hacer el depósito de su acción de gracia. Animémonos a actuar por fe. Hemos dado un paso de fe y hemos realizado trabajo solo por fe. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Así que los invitamos a participar de la acción de gracia. Y por último, quiero invitarles y agradecidos del Señor por usted, por sus diezmos, sus ofrendas, porque durante este tiempo de pandemia ustedes han sido fieles con el Señor y han podido entregar sus diezmos. Eso nos ha permitido avanzar también en algunos trabajos de la iglesia. Y por supuesto, seguir realizando la tarea y la obra del Señor en medio de la pandemia a través de Internet, a través de Zoom y a través de los distintos ministerios que tenemos por delante que se están desarrollando. Varones, damas, jóvenes, ministerio de música, todos trabajando para atender la iglesia del Señor. Así que gracias por participar con sus diezmos y ofrendas. Sigamos ofrendando, sigamos diezmando para sostener su obra. Y no olvidemos que también podemos apoyar con el kilo de amor para aquellos que están necesitados. Esperamos que esta semana tengamos una semana donde la luz y la sal de la tierra esté presente en medio de la sociedad y que esa sal y esa luz de la cual somos llamados a llevar a nuestra sociedad también pueda darnos a nosotros la fuerza suficiente. ¿Para qué? Para servir con alegría al Señor. Que el Señor les bendiga y que tengan una linda semana.